despejamos lo que es caudal, haciendo que, dividiendo ambos lados entre el tiempo, volumen sobre tiempo se vuelve caudal, las constantes R se van a ir porque son iguales y vamos a llegar a esta ecuación. Ok, entonces aquí simplemente tenemos que empezar a reemplazar los datos que nos está dando el ejercicio. Ok, entonces, primero, presión estándar, nosotros sabemos 14,7 PSI por el caudal estándar, me da el ejercicio, me dice que voy a procesar un caudal de 47 millones de pies cúbicos estándar, ¿no? Entonces, para deshacerme del millón, le voy a poner 47 por 10 a la 6 y ya serían pies cúbicos estándar 10. Por la temperatura de operación, en este caso me dice la temperatura, aquí está, es de 120 Fahrenheit. Nuevamente no podemos entrar a las ecuaciones de estado con temperaturas relativas, tienen que ser escalas absolutas. Entonces le voy a sumar 460 para que la temperatura ya tenga un valor absoluto. Por Z de operación, me dice que a esas condiciones, a condiciones de operación, el factor de compresibilidad es de 0,872. Voy a usar ese dato entonces, 0,872. Sobre temperatura condiciones estándar, sabemos que la temperatura de condiciones estándar es 60 Fahrenheit. Nuevamente no podemos trabajar con valores relativos de temperatura, solamente valores absolutos, por lo cual le voy a sumar 460. Por el factor Z estándar, ya sabemos que a condiciones estándar el factor Z o el factor de compresibilidad es igual a 1. Por la presión de operación, me dice que estamos a una presión de 800 PSI, ¿no? Entonces mi presión de operación va a ser de 800 PSI. Por favor, eso a la cálculo me dicen cuánto sale. 839.974. Muchas gracias. Ahora, 96. Unidades, ¿en qué unidades nos estará gustando esto? Pies cúbicos 10. Pies cúbicos 10. Exactamente. Lo que hemos hecho es llevar a otras condiciones, ¿no? Entonces ya no van a ser pies cúbicos estándar, ya simplemente van a ser pies cúbicos al día. Ahora, les había hecho el decalque esta mañana, les había comentado que en el caso de absorción teníamos que llevar esto a pies cúbicos hora. Y les decía, la absorción va a ser diferente. Y sí, efectivamente, ahora nuestra velocidad máxima, nuestra siguiente ecuación, va a estar en pies por minuto. Ya, entonces, para que estas unidades se puedan ir, este caudal tenemos que llevarlo a pies cúbicos por minuto. Ya las unidades de tiempo deben ser iguales. Entonces, esto lo necesito llevar a minuto. Un día tiene 24 horas. No voy a olvidar eso ya. Están sus formularios de todas maneras. Y una hora tiene 60 minutos, ¿no? Ahora sí ya va a estar en pie cúbico por minuto. ¿Cuánto sale, por favor? 583.31. Mil gracias. Entonces esto va a ser pie cúbico por minuto. Listo, entonces ya tengo mi caudal de operación. ¿Cuál es el siguiente paso? Vámonos con este formulario. Luego tenemos que calcular la velocidad máxima con esta ecuación gigante. ¿Okay? Entonces, para la velocidad máxima voy a usar esta ecuación, voy a ir reemplazando datos, ¿ya? Delta de presión por longitud de diseño es una constante, ya aquí está, la constante es de 0,33 PSI sobre pie. Entonces, trabajando en estas unidades que les voy a ir indicando, la velocidad nos va a dar en pie por minuto, ¿ya? Después, la constante C, que vamos a sacarla de la gráfica de acá, dependiente del tipo de partícula que estemos usando para la absorción. Entonces, veamos que nos está diciendo que estamos usando un tamiz molecular, un octavo BET 4x8 mesh. Ya entonces, un octavo BET 4x8 mesh es el primer tipo de partícula de tamiz molecular. Por lo tanto, tenemos que usar esta constante C. Entonces, voy a reemplazar ese dato acá.
¿Qué más? Ay, necesito la densidad del gas. Ya, no tengo la densidad del gas, o sí tengo. Ah, sí, sí tengo. Tengo la densidad del gas que es de 28 libras por pie cúbico. Entonces, voy a reemplazar, sí, pues 28. Ya tengo la densidad. Entonces, 28 libras por pie cúbico. Por 2 veces la constante B. Nuevamente, este es un valor dependiente del tipo de partícula. Entonces, voy a reemplazar simplemente acá el valor de la constante B por la viscosidad del gas en centipoise. Voy a mi enunciado y me dio que la viscosidad del gas es de 0,015 centipoise. Entonces, voy a usar ese dato. 0,015. Listo. Nuevamente sobre la constante C voy a hacer la copia de acá. No, el denominador es el mismo, constante C por densidad del gas. Entonces voy a copiar lo mismo. Por favor, esto a la calco y me dicen cuánto sale. 10,84. 10,84. 84. Mil gracias. Ya. Esto hemos dicho que va a estar en las unidades de pie por minuto. Chicos, me dan 2 minutos, por favor. Ya. Chicos, aquí por favor, corríjanlo en el enunciado. La densidad del gas es 2,8 libra pie cúbico. Ya esa densidad es exagerada, ¿no? Ahí falta una comita. Si imprimieron los ejercicios, corríjanlo, por favor. Ya, entonces aquí también vamos a corregir la densidad. Ya, 2,8 y 2,8 también. ¿Ok? Por favor, hagan esa corrección. ¿Cuánto sabe la velocidad ahora? 29,66. Ya, ok, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, mi valor de velocidad está correcto. Ya tengo mi velocidad máxima. Ahora, teniendo la velocidad máxima, ¿qué sigue? Ya, en el caso de que no tengan densidad, recuerden, podemos usar esta ecuación, es la ecuación de Stao, ¿no? De los gases. Ya. Luego, yo ya puedo, teniendo la velocidad máxima, yo ya puedo calcular de una vez el diámetro que va a tener mi tos de absorbedor. Entonces, me iré mi ecuación. Esta ecuación es la misma que de absorción porque se hace la misma consideración. Empezamos de caudales igual a velocidad por área, el área es un círculo, va a ser pi cuartos diámetro cuadrado, y igualamos, reemplazamos, despejamos el diámetro y vamos a llegar a esta ecuación. Entonces, aquí simplemente voy a reemplazar el caudal de operación que hallé previamente y ahora ya estamos trabajando. Las unidades de tiempo ahora son minutos, esa es una diferencia importante. Y también voy a reemplazar lo que es la velocidad. La velocidad acabamos de hallar es 29,66. Listo. Entonces, Oxi, una pequeñita error. ¿Y dónde? Coma 32 era en el numerador que dice 583,32. ¿Coma 32? Bueno, eso es lo que me salió a mí, Oxi. Ya, lo pondremos porque como estamos hablando de números grandes, sí va a haber una variación. Ya, entonces, corrigiendo eso, por favor, ¿cuánto sale? 5. 5, ¿no? No, decimales. Aunque sea 5 decimales. 5,004. No, 2 ceros nomás, Oxi. 2 ceros, 4 y 06. 06. Así. Ya, súper. Ahora, en este caso, sí es necesario en 5 o 6 decimales. ¿Por qué?
Porque a diferencia de la absorción, vamos a empezar a hacer una diferencia entre diámetros, ¿ya? Este diámetro que nosotros acabamos de hallar, lo vamos a conocer, como bien dice su formulario, diámetro mínimo. Ya es lo mínimo que necesitamos para cumplir con ese caudal. Ahora, también recuerden que en la absorción habíamos visto que hay que redondear este valor hacia un entero o hacia entero punto 5. Entonces, vamos a hacer el redondeo, sí, pero redondeando vamos a tener diámetro ajustado. Ya, cuando redondeamos es diámetro ajustado. Y este valor exacto que he calculado es diámetro mínimo. ¿Ok? Entonces, ya le voy a poner aquí el subíndice para empezar a hacer la diferencia. Entonces, aquí tendría el diámetro mínimo. Ahora, haciendo el redondeo, como pueden ver, como es mayor a 5, el redondeo sería entonces a 5,5 pies. Entonces, este ya va a ser el diámetro ajustado. ¿Sí? Entonces, ya vamos a trabajar con dos tipos de diámetros. ¿Por qué? Porque luego tenemos que entrar a esta ecuación. Ya vamos a hallar no solo la velocidad mínima, sino, la velocidad máxima que teníamos previamente. Ahora vamos a hallar la velocidad ajustada que está en función de los dos diámetros, ¿ok? Ahora, estos números son importantes, ya por algo se los he puesto acá, ahorita se los voy a explicar cuando terminemos el diseño. Entonces, vámonos a la velocidad ajustada. Para la velocidad ajustada, vamos a reemplazar en esta ecuación todo lo que vendrían a ser los datos que hallamos. El diámetro mínimo es 5,00406, esto está en pies, y el diámetro ajustado es ese mismo valor, pero redondeado hacia un valor entero o entero punto 5. Esto por la velocidad que hallamos previamente, nuestra velocidad máxima, que tiene un valor de 29,66 pies por minuto. A ver, aquí le copio con las unidades. Ya, este está en pie por minuto. Entonces, por favor, el cálculo, ¿cuánto sale? 24,55. Gracias. Y esto ya va a estar, esto va a ser adimensional, entonces va a respetar las unidades de la velocidad máxima. Entonces, la velocidad ajustada viene a ser una velocidad un poco menor, de 24,55 pie por minuto. Ok. Teniendo esta velocidad, ¿qué sigue? Vámonos al siguiente paso. Ahora tenemos que calcular la cantidad de agua que se está removiendo. Ya, entonces, primeramente vamos a leer el contenido de agua inicial. Otra vez, maqueta web, entrando con la temperatura de operación y la presión de operación. Ok, entonces lo voy a copiar. Por favor, vayan leyendo de la gráfica 1 con estas condiciones. La presión de operación es 800 y la temperatura de operación es 120. Entren con esos valores a la gráfica número 1 de maqueta web. Oxy 120. Ahí me sale. Bien, gracias, Jorge. Sí, sí. 120. Perfecto. Ya, no olviden las unidades, es importante. El maqueta web te devuelve contenido de agua de libras de agua por millón de pie cúbico estándar de gas. Perfecto. Entonces, ya que ya tenemos nuestro contenido de agua, podemos hallar la masa de agua que se va a remover en todo este proceso. Entonces, el contenido de agua que se va a remover es en nuestro caudal de gas natural. Este caudal va a ser el caudal. A ver, pregunta, ¿qué caudal creen que debería usar? ¿El estándar que me ha dado en el ejercicio o el que yo he hallado, el caudal a condiciones de operación? Por análisis de unidades, o sea, viendo la ecuación, ¿cuál caudal debo usar? El estándar. Correcto, el estándar. ¿Por qué? Porque aquí estoy hallando la diferencia, estoy haciendo la resta de agua al inicio con agua al final, ¿verdad? Esto es el agua removida. Ahora, el agua removida, recordemos que tiene unidades de libra por millón de pie cúbico estándar, ¿ya? Entonces, por eso este caudal tiene que ser el caudal estándar, no reemplacen el caudal de operación, porque esos no son pies cúbicos estándar.
Entonces recordemos que nuestro caudal era de 47, entonces voy a reemplazar ese valor. 47, estos millones de pies cúbicos al día por el contenido de agua al inicio era de 120, el contenido de agua al final. Volvamos al enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice que el contenido de agua final debe ser de 0,01 partes por millón. Ya, si esto lo quisiéramos llevar a libras por millón de pie cúbico, simplemente va a tender a cero, ¿no? De por sí ya en partes por millón tiende a cero. Es por eso que se considera que en un proceso de absorción se va a remover todo el agua que se tenga, llegando a tener un contenido final de agua de cero, ¿ok? Generalmente siempre se hace esto en un proceso de absorción. Entonces, voy a poner aquí las unidades, recuerden libras por pie cúbico, y aquí vamos a multiplicar la cantidad de horas que demora un ciclo. Ya entonces, ya deben saber por la parte teórica que las torres absorbedoras entran en una degeneración, ¿verdad? Entonces tenemos que saber en ciclos de cuántas horas están operando las torres. En este caso, ¿y cuántas torres son? No pueden ser 2, 3. En este caso nos dice que tenemos un ciclo de 12 horas. Entonces voy a reemplazar ese dato. Ya cada ciclo tiene una duración de 12 horas. Entonces, las 12 horas. Si se dan cuenta, aquí hay un choque de unidades, debido a que, voy a poner más detallado, 12 horas toma un ciclo. Ahora, sin embargo, aquí se van en los millones de pie cúbico, pero aquí recuerden que yo estoy con el denominador día, 93 millón de pie cúbico sobre día, y aquí estoy mezclando horas, entonces va a haber un choque de unidades. Aquí sí o sí necesito convertir ese día a horas para que día con día se vaya y hora con hora se vaya. Entonces, como aquí el día está debajo, el siguiente día va a ir arriba, un día tiene 24 horas, ¿ya? De tal manera que, repito, este día se vaya con este día y esta hora con esta hora. ¿Para qué? Para que finalmente encuentre la cantidad de agua o la masa de agua que voy a remover por cada ciclo. ¿Ok? Por favor, ¿cuánto sale? 2.820. 2.820, mil gracias, libras por ciclo. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya he hallado la cantidad de agua que voy a tener que remover en cada ciclo en este proceso de absorción. Sigamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que ahora estimar o calcular la cantidad de desecante que vamos a usar, ya la cantidad de tamiz molecular. ¿Eso por qué? Porque esto nos va a ayudar posteriormente a calcular la longitud o, dicho de una manera más apropiada, la altura que va a tener nuestra torre. Ok, entonces si nos vamos a la cantidad de tamiz molecular, tenemos que empezar usando la gráfica número 26. Ya estamos entrando a las gráficas específicamente de este tema. Entonces, la gráfica 26 es la corrección de la capacidad del tamiz molecular por la temperatura. Entonces, a esta gráfica se entra con la temperatura de operación. Me van a corregir si me equivoco, pero creo recordar que es de 120 grados Fahrenheit. Y con ese dato simplemente vamos a hallar el valor de la corrección por temperatura. Entonces, vámonos a nuestra gráfica número 26. Recuerden que en la absorción era esta gráfica 25. Y aquí está nuestra gráfica 26. De hecho, es la única gráfica que vamos dos gráficas que vamos a usar en el proceso de absorción. Entonces, esta gráfica es bien sencilla. Ingresamos con la temperatura de operación, 120, si no me equivoco. Prolongamos hasta intersectar con esta línea. De la intersección prolongamos al eje Y y hacemos lectura de la corrección por temperatura. ¿Cuánto sale, por favor? 0,88, sí. Muchas gracias, Jorge. Listo, entonces ya tengo la corrección por temperatura. ¿Para qué me sirve la corrección por temperatura? Vuelvo a mi guía, vamos a hacer el siguiente cálculo. Ahora vamos a calcular, nos falta otra corrección, nos falta la corrección por saturación. La corrección por saturación se hace con la siguiente gráfica, con la gráfica 27, donde entramos con el porcentaje de saturación que se tiene. Vamos a los enunciados, eso sí nos recuerda. Nos dice, considere para el diseño una saturación del 80%.
Ya entonces nuestra saturación es del 80%. Con ese valor ingresen a la gráfica número 27. Ya, entonces en la gráfica 27, aquí entramos con el porcentaje de saturación, es de 80%. Interceptamos con la curva, prolongamos al eje Y y hacemos lectura de la corrección por saturación CSS. ¿Cuánto es? 0.997, si no me equivoco. Sí. Ok, tenemos esa lectura. ¿Alguien más le sale eso, muchachos? Sí, es lo mismo. 998. Ya, variamos un poquito. Ya, digamos que es ese valor. Entonces, ya teniendo las dos correcciones, ahora sí puedo entrar a mi ecuación para calcular la masa de tamiz molecular que voy a usar en este proceso. ¿Dónde está? Aquí está ya. La masa de mis sólidos o de mi desecante la hallo con esta ecuación. Va a estar en función de la masa de agua que tiene que absorber este sólido, dividido entre 0,13 por las correcciones que se hacen por temperatura y por saturación. Entonces, la masa de agua que vamos a retirar, la hallamos previamente, es de 22.820 por la corrección por temperatura, leímos es de 0,88, por la corrección por saturación, acabamos de leer da 0,997. ¿Cuánto sale la cantidad? 24.724,52. ¿Así? Sí, 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 está bien. Entonces esto va a adoptar las mismas unidades que traía la masa de agua, eran de libras por ciclo. Listo, ya tenemos la masa de nuestro desecante. Ahora, ya que ya tenemos esa masa, nos va a ayudar esa misma masa nos va a ayudar a calcular la longitud de saturación. Brevemente, haciendo breves de paso de teoría, que yo sé que ya ustedes saben bien, pues esta es mi TOSE, no es de esa manera, lo voy a hacer a la rápida. Digamos que esta es nuestra TOSE absorbedora. Recordemos que nuestro desecante está dentro y se van a formar dos alturas o dos longitudes, ¿ya? Para empezar tenemos la longitud de la zona de saturación, que generalmente está seca, ahí no está todavía el agua, o es donde se va a deshidratar todo el gas, y debajo tenemos la zona de intercambio de masa, ¿ya? Donde se remueve completamente todo el agua. ¿Ya? Esto es teoría. Entonces tenemos dos longitudes, tenemos que hallarlas independientemente y si las sumamos vamos a hallar la altura total de la torre. Entonces tenemos aquí la longitud de saturación con esta ecuación, nuestra primera longitud, y la segunda longitud de la zona de transferencia está acá. Entonces tenemos que reemplazar en ambas ecuaciones nuestros valores. Entonces, entramos lo más rápido, chicos. Podemos de... Ay, no, ya lo usamos nosotros. Ya, entonces aquí tenemos 4 por... ya, la masa de nuestro sólido, ¿verdad? La hallamos previamente. Este es el valor de nuestra masa de sólido, entonces simplemente lo voy a copiar. Sobre la densidad del sólido, entonces vamos... A ver, no me recuerdo. Era gato. Ya, aquí está. El sólido granular tiene una densidad de 46 libras por pie cúbico, ¿no? Entonces, era dato. La densidad del sólido es de 46 libras por pie cúbico. Están bien las unidades. 46.
Ya. Ya, ahora vamos a multiplicar el diámetro de ajuste al cuadrado. El diámetro de ajuste es de 5,5 pies. Simplemente lo vamos a multiplicar por pi. Estoy dudando de las unidades de la densidad. A ver si lo ponen, esto tiene que estar al cuadrado. Si ponen esto a la calco, ¿cuánto sale? 22,62. Ya está bien. 22,62. Sí. Listo, muchas gracias. Esto no nos va a dar en pies. Está bien, no sé, pensé que la densidad estaba mal. Pero está bien, no hay problema. Ok, entonces ya tenemos nuestra primera longitud, nos falta nuestra siguiente longitud, ya para la zona de transferencia. Para la longitud o la altura de la zona de transferencia, simplemente vamos a usar la siguiente ecuación, que vendría a ser esta. Entonces, aquí estamos haciendo uso de lo que es la velocidad de ajuste, cuyo valor no recuerdo. Aquí está, la velocidad de ajuste es de 24,55 pies por minuto, digamos de 35 por z. Ahora sí, este factor z no es el factor de compresibilidad de los gases, es el valor z que viene por el tipo de partícula que estamos usando para la deshidratación. Entonces depende de la partícula. Lo leemos de nuestra tablita de acá. Hemos dicho que estábamos usando este tipo de partícula, por lo tanto su z es de 1/7, ya, bueno, 1,7, ya, z depende de esta parte de acá, ya, del 1/8 de pulgada, 1/8 de pulgada, y aquí tenemos un 16 de pulgada, un 16 de pulgada, ahí es cuando cambia z. Ok, entonces en nuestro caso simplemente es un 1,7. ¿Cuánto sale esta altura? 1,53. Muchas gracias, y esto ya va a estar en pies. Entonces, finalmente, para la altura total, de la torre, simplemente vamos a sumar las dos longitudes que hemos hallado. La longitud total o la altura total es la suma de ambas longitudes. ¿Cuánto sale la suma de ambas longitudes? 24,15. Gracias, pies. Listo. En teoría ya habríamos terminado el diseño, ¿no? Ya tenemos nuestra altura y tenemos ambas longitudes, por lo tanto tenemos la longitud final o la altura de nuestra torre, de la misma manera en la absorción. Pero nosotros tenemos que hacer una prueba para saber si nuestro diseño está bien, y vamos a hacer la prueba del delta de presión. Entonces vamos a ir a calcular esta variación de presión. ¿Por qué? Si esta variación de presión es menor a 5 psi, el diseño es correcto, se aprueba, está bien. Sin embargo, si esta diferencia de presión es mayor a 5 psi, significa que el diseño que hemos realizado está mal y hay que rediseñar, hay que volver a hacer todos los cálculos que hicimos, aumentando el diámetro de ajuste. Ok, entonces esta es la parte más terrible de todo. Entonces, voy a hacer el análisis de la variación de presión. Estén reemplazando los datos mientras yo pongo esto. Ya, aquí tenemos entonces delta de presión por longitud de diseño. Recordemos que esto es una constante. La constante tiene un valor de 0,33. A ver, déjame confirmar. Aquí está, 0,33. Listo. Ahora por la velocidad de ajuste sobre la velocidad máxima. Voy a subir, bueno, aquí ya tengo la velocidad máxima, 29,66. Y la velocidad de ajuste, si no me equivoco, era 24.
Sí, 24,55. Ambas están en las mismas unidades, no pasa nada acá. Todo eso lo voy a multiplicar por la longitud total que acabamos de hallar, 24,15. ¿Cuánto sale? 5.46. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver, 5,46 es mayor a 5P6. Por lo tanto, el diseño es incorrecto. Hay que rediseñar. Entonces, esto es lo peor que puede pasar en un ejercicio, peor en el examen, que hayas hecho todo ese procedimiento para que al final no cumpla la prueba y tienes que volver a calcular todo. Entonces, una forma más mecanizada de hacer esto es la que justamente les puse en sus formularios. ¿Cómo se rediseña? Tenemos nosotros que incrementar el diámetro ajustado. Ya entonces, del diámetro ajustado que hemos hallado, que en nuestro caso era 5,5, vamos a agregarle 0,5 más. Entonces, el nuevo diámetro va a ser de 6 pies. Y ese va a ser el diámetro ajustado 2. Entonces, con ese nuevo diámetro hay que volver a hacer todos los cálculos. Pero si se dan cuenta, no todas las ecuaciones, no todos los cálculos dependían de ese diámetro. Únicamente dependían estas ecuaciones, las ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5 Romano. Entonces, todas esas ecuaciones a las que les he puesto una bolita romana, estas son las que tienen que volver a calcular. A partir de ahí se realiza el diseño. Entonces, no van a estar volviendo a calcular, por ejemplo, la velocidad del gas o la velocidad máxima. No van a cambiar porque estas no dependen del diámetro ajustado, ¿verdad? Ni siquiera el diámetro como tal, el diámetro mínimo. No depende del diámetro ajustado. Entonces, aquí es donde empieza el de diseño. Entonces, aquí hay que volver a entrar con el nuevo diámetro ajustado. Sería diámetro ajustado 2. El diámetro mínimo no va a cambiar, la velocidad máxima tampoco. Entonces, con este nuevo diámetro ajustado les va a salir una nueva velocidad ajustada. Con esa nueva velocidad ajustada y el nuevo diámetro ajustado hay que calcular de nuevo esta longitud. Con esa nueva velocidad ajustada hay que calcular de nuevo esta longitud. Con ambas longitudes hay que calcular la longitud total. Y con la longitud total volvemos a hacer la prueba de presión. Entonces, volviendo a hacer la prueba de presión, si vuelve a salir mayor a 5, otra vez hay que rediseñar, otra vez aumentamos 0,5 al diámetro. Ahora, en el caso de que sea menor a 5, está bien, el diseño es correcto, ahí se queda. ¿Ok? Entonces, a manera de tener su participación del día de hoy, extra lo que están participando, que me alegra que estén participando, realicen de diseño. ¿Ok? Repito, ya tienen el formulario, solo tienen que repetir esas 5 ecuaciones que tienen el número romano con el nuevo diámetro. Repito una vez más, el diámetro ajustado era de 5,5. Le sumamos 0,5, se va a volver 6. Entonces, entren a esas ecuaciones con un diámetro ajustado de 6 pies. ¿Ok? Yo creo que 10 minutos es más que suficiente. 8 minutos ya. Y la respuesta me la envían. Voy a hacer una tarea en clase, ¿ok? Entonces, tienen 8 minutitos y lo suben como fotito. Nada más, no necesitan escanear nada, suban una fotito. ¿Ya? ¿Quedó claro? Los voy a estar esperando 8 minutos.
Ya, muchachos, entonces creo que ya entregaron algunos, entonces lo vamos a hacer por temas de tiempo, por ahí no alcanzamos. Ok, entonces, como hemos visto, nuestra variación de presión es mayor a 5P6, por lo tanto, hay que rediseñar. ¿Cómo se realiza el diseño? Simplemente al diámetro ajustado le incrementamos 0,5 pies y se vuelve el diámetro de ajustado 2. Como habíamos indicado, el diámetro ajustado calculado era de 5,5 pies, le sumamos 0,5 y ahora nuestro nuevo diámetro sería de 6 pies. Vamos a ir a las ecuaciones que están marcadas con números romanos para realizar el rediseño. De la primera ecuación vamos a hallar la velocidad ajustada. Donde tenemos esta ecuación, donde aquí va a cambiar el diámetro ajustado, vamos a hacer el diámetro ajustado 2, 6 pies. Ya por temas de rapidez, aquí tengo el trabajo de una de sus compañeras que fue la primera en entregar. Me van a confirmar si les sale lo mismo. La velocidad ajustada, la nueva, ya es el día 20,63. Con ese nuevo diámetro. Sí, Oxy, eso sale. Súper. Ya, perfecto. Entonces, luego nos vamos a la siguiente ecuación, que es la longitud de la zona de saturación. Aquí todo va a ser igual, solo que aquí nuevamente es el nuevo diámetro, que seríamos 6. Entonces, con esa variación, la nueva longitud sale 19,01. Listo, vámonos a la siguiente longitud, que vendría a ser la longitud de la zona de transferencia, donde aquí cambia el numerador. Ya tenemos una nueva velocidad ajustada, ¿verdad? La nueva velocidad ajustada es 20,63. Entonces, con esa nueva velocidad ajustada, la longitud de la zona de transferencia ahora es 1,45 pies. Y ya teniendo esas dos nuevas longitudes, simplemente las voy a sumar. 1,45 más 19,01. Y me indican que sale 20,46 pies. Ay, Dios mío, mira acá. Mira, 20,46. Listo. Entonces ya tengo la nueva longitud normal y con esa nueva longitud normal voy a entrar a la ecuación número 5 romano para otra vez hacer la prueba de variación de presión. Entonces aquí tendría 20,46 y aquí también la velocidad ajustada ha cambiado, ¿no? Entonces hay dos cambios en esa ecuación. La nueva velocidad de ajuste es 20,63, entonces también voy a hacer ese cambio en la ecuación 5. Y con ambos cambios la variación de presión sale 3,74. Entonces, como podemos ver, no, 3,27. Es 27. Entonces, como podemos ver, justo como su compañera indicó, exactamente, como esta variación de presión es menor a 5P6, entonces el diseño es correcto, ¿ya? Por lo tanto, el diseño es correcto. Y de esa manera estaríamos realizando el diseño de esta torre de absorción. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta, muchachos, respecto a este ejercicio? ¿Todo quedó claro? Ok. Entonces, ¿cuáles son las respuestas finales? Pues el diámetro, 6 pies, las dos longitudes, la longitud total, 20,46 pies. Aunque ya para presentar el dato final, esta altura, longitud, igual lo podríamos redondear a 0,5 entero, no podría ser 20,5. Como tal, eso ya no es un paso, no es sí o sí, tiene que ser ahí, como en la parte de los diámetros, porque con esos datos entrábamos a otros cálculos. ¿Okay? Entonces, esa es la primera parte de lo que es el diseño. Ya más adelante podemos seguir el diseño. Lo más importante siempre es la altura y el diámetro, ¿ya? Sin embargo, podemos seguir con lo que es el diseño, ahora hallando el caudal de gas que vamos a necesitar para realizar la degeneración, para realizar la degeneración. Ustedes saben que en un proceso de absorción se tiene 2 o 3 tozes. Mientras una toze está deshidratando, la otra se está degenerando el tamiz que está en esa toze. Por lo tanto, se tienen ahí ciclos intercalados, ¿no? En este caso se tenía un ciclo de 12 horas. Entonces, 12 horas está trabajando una toze, está deshidratando, y la otra 12 horas se está degenerando. Concluyen esas 12 horas y
se mueven las válvulas de tal manera de que el gas que se tiene que deshidratar pasa a la siguiente tos, la que se estaba regenerando. Ahora va a empezar a deshidratar y viceversa, la que estaba deshidratando ahora va a pasar a degenerarse. Entonces podemos calcular la masa con la cual se tiene que proceder a esta degeneración, ¿ya? Para lo cual vamos a hacer uso de estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, primero tenemos que calcular la masa de tamiz molecular con esta ecuación. Entonces, para eso ya vamos a irnos al ejercicio número 2. Ya el ejercicio número 2 nos dice, posteriormente del hecho anterior, del anterior ejercicio, se pasa a la degeneración. Y ahora hablamos de degeneración. A una presión de 500 psi, entonces la presión de degeneración, una temperatura de 550 Fahrenheit, donde el factor de compresibilidad es 0,94. Considero que el 60% del tiempo de la degeneración es exclusiva para el calentamiento. Nos está dando del tache de vaporización, nos está dando el CP del gas, el CP del acero y el CP del tamiz, ¿no? Los valores específicos. Entonces, con todos estos datos, tenemos que proceder ahora el cálculo de las degeneración. Entonces, para la degeneración, de la misma manera, solo es ir reemplazando en estas fórmulas. No hay mucha ciencia acá. Lo más importante era que sepan rediseñar y entender las ecuaciones donde se rediseña. Después es bien mecánico esto, pero hagámoslo porque tenemos un poquito de tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el espesor que va a tener el acero con el que vamos a construir la tos de absorbedor. Entonces vamos a usar esta ecuación. T es el espesor. Entonces tenemos 12 por el diámetro por la presión de diseño, ¿ya? Pero esa presión de diseño, ¿cuál es? Bueno, más abajo lo tenemos. La presión de diseño es 1,1 la presión de operación, es decir, es 10% más de la presión de operación. Entonces, previamente voy a hallar eso. Ya, previamente hallaremos la presión de diseño. Recordemos que nuestra presión de operación va a ser la presión a la cual estaba trabajando la absorción. La absorción estaba trabajando a una presión de 800 psi, ¿no? Entonces vamos a usar esos 800. No confundan la presión de degeneración con la presión de operación, cosas distintas. Entonces, por 800, ¿cuánto sale esto, por favor? 880. Tiene sentido. Muchas gracias. Entonces ya tengo la presión de diseño. Con la presión de diseño ya puedo calcular el espesor. Entonces aquí sería 12 por el diámetro. Ahora el diámetro, ¿qué voy a usar? El diámetro ajustado con el que sí se cumplía la prueba de la variación de presión. Era 6 pies, ¿verdad? El diámetro ajustado 2, si quieren verlo así. Por la presión de diseño acabamos de hallar que es 880 psi sobre 2 sobre 1100 por 1,2 por la presión de diseño, y nuevamente esto es 880 psi. Por favor, ¿cuánto sale en espesor? ¿Cuánto? 1.73. Ya. Sí. X. Ok. Ya, esta ecuación, no sé si se los he puesto acá, no se los he puesto. Ya me está dando el espesor en pulgadas. Esas unidades me van a botar esta ecuación. Ya, no son pies. Imagínense que fuera un espesor de un pie. Ya, es pulgadas. Entonces, una vez teniendo el espesor, ¿qué procede? Ahora vamos a hallar la masa de acero que vamos a necesitar para toda la torre, ¿no? Haciendo uso de esta ecuación. Entonces la voy a copiar y vamos a esta ecuación. Entonces, esta ecuación únicamente está en función de la longitud total, el espesor y el diámetro. Entonces voy a reemplazar el espesor, no hay ningún problema que reemplacemos en pulgadas, por eso están ya los factores de conversión ahí. Entonces nuestro espesor es de 1,73, nuestra longitud total, vamos a hacer el valor exacto, es de 20,46 más 0,75 por el diámetro ajustado 2 es de 6, todo esto por el mismo diámetro 6. ¿Cuánto sale la masa de acero?
455 como 28, 20, sí, 28. Muchas gracias. Ahora esta masa va a estar en libras, ¿ya? Entonces ya tenemos la masa de acero que se va a utilizar para este proceso de absorción. Ok, ¿para qué queríamos la masa del acero? ¿Para qué nos sirve? Para calcular el calor que va a sufrir o que se va a perder o que se va a usar en el calentamiento para la degeneración, ¿ya? Entonces, en el caso del el agua va a cambiar de fase, entonces no va a ser un calor sensible, va a ser un calor latente, que se calcula únicamente multiplicando la masa por delta H. Ya, eso ya hemos visto desde química. En cambio, tanto el tamiz como el acero van a sufrir calores sensibles, ya no latentes, ¿no? Porque va a cambiar su temperatura más no la fase. El acero no se va a derretir, el tamiz tampoco. Lo único que pasa a estado vapor es el agua. Calor latente, calores sensibles. Entonces tengo que calcular todo el calor que voy a requerir al hacer este incremento de temperatura. ¿Ok? Entonces voy a copiarlo. Sí. ¿Sí? Sí, una disculpa, me equivoqué en la multiplicación, es 48.235. Sí, Le puse más eso. en vez de... Sí, 48.235,19. Muchas gracias. 48.000. Ok. 235,19. Ok. Ya, está bien. Ahora sí creo que está bien. Gracias, chicos. Entonces, ya que ya tengo esa masa de acero, ¿para qué me va a servir? Para el calor del acero, ¿verdad? Entonces, voy a ir ya reemplazando simplemente datos en cada uno. Calor de delta H, esta entalpía por la masa de agua. ¿Qué tera voy a subir? No, esto está en nuestro enunciado segundo. Ahí está. Delta H del agua, estamos trabajando en unidades inglesas, BTU libra de agua, ¿no? Está perfecto. Entonces 1800, esto es delta H, entonces reemplazo 1800 por nuestra masa de agua. Uy, ¿y ahora eso dónde está? El primer ejercicio. Ya. La masa de agua es de 28.820 libras por cada zinc. Bien, listo. Como esto está en BTU por libra y esto está en libra, la respuesta va a estar en BTU, ¿no? El calor va a estar en BTU. ¿Cuánto sale, por favor? 50.760.000. Claro, se dice la misma. 50.780.000. 60.000. No, perdón, Jenny, no te escucho bien. No sé por qué no puedo escuchar bien a Jenny. Sí, es 50.760.000. 60. Ah, ya, gracias. Ya, 760.000. 50 millones, sí, ahora sí. Ya, entonces hemos dicho esto va a estar en BTUs. Listo, ya que ya lo tenemos para el agua, pasémonos al tamiz. Ya, entonces, para esto Ok. vale. Sí, El delta de evaporación no es 1800. le metí un cero por demás, ¿verdad? Sí, solo tiene que tener 3 ceros. Basta. Ya, sí, gracias, chicas. Listo. Entonces, ahora me pasaré al tamiz, la masa del tamiz, creo que la calculé en este piso. No, ¿o no he calculado la masa del tamiz? Creo que aún no hemos calculado la masa del tamiz. Ya. Nos faltó calcular la masa del tamiz, lo voy a hacer más facilita, esto era previo al espesor T. Ya. Entonces, para la masa del tamiz necesitamos la masa del sólido y las distintas longitudes que se tienen. Entonces, nuestra masa del sólido, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ay, Dios, chicos, odio pasar así, me gustaría pasar en el piso. Ya, entonces ahí tengo la masa de sólido.
Ya, debe tener anotado. Díctenme, ¿cuánta es la longitud total? $20.46. Estamos hablando después de haber hecho el rediseño, ¿verdad? 20. Sí, 20.46 horas. Ya, y de la zona de saturación, 19 años. 19.01. Muchas gracias. Listo. Entonces, ¿cuánto sale la masa de tamiz? Hace una cosita más. Hace ratos no hemos dictado un dato, pero creo que como era menos un cero, creo que es menos un cero igual a resultado. Ya, creo que lo he corregido. O sea, ya no sería 50 millones, ¿no? Sería 5.076.000. Ok. Gracias, Shinji. Ahora sí, volvamos. Masa del tamiz, ¿cuánto va a salir? 12 libras por ciclo. 26.610.39, o sea, punto 4. Punto 4. Listo. Entonces, ahora sí que ya tengo la masa del tamiz, procedo a hallar el calor que voy a requerir para hacer mi cambio de temperatura. Entonces, aquí está la masa del tamiz por el CP del tamiz. Vuelvo a mi ejercicio. Estoy tardando demasiado. Ya está. Ya, entonces el CP del tamiz es de 0.24, BTU libra Fahrenheit. Estoy trabajando en unidades inglesas. 0.24. Ok. Por delta T. Ahora, ¿cuál va a ser este delta T? Ojo con eso, ahí tenemos que poner atención. Ya. Ese delta T para mis calores es la temperatura desde generación menos la temperatura de operación. Okay. La temperatura desde generación me la ha dado el enunciado de este segundo ejercicio. Me dice, las de generación a una presunción de 500 especialidades en la temperatura de 550 Fahrenheit, ¿ya? Entonces, la temperatura desde generación es 550, esto está en grados Fahrenheit, menos la temperatura de operación, eso sí me recuerdo, es de 120 Fahrenheit. Entonces, eso por favor. De la misma manera, las libras se van a ir con la masa, o sea, el CP, las libras con la masa, y el Fahrenheit con el Fahrenheit del delta T. Me va a dar la respuesta en BTU. A mí me sale 2.746.000. 746.000. 193,28. 193,28. Muchas gracias. A mí me sale 6.816.5. El primero está bien, auxilio. En mi caso me sale como de la Shaq. El primero debe estar bien. Está mal. La primera está. Ya, Está bien, sí. Ok, listo. Vámonos al siguiente. Entonces, ahora ya nos vamos a ir con el acero, que igual masa del acero, CP del acero, delta T. El delta T va a ser el mismo que de acá, está sufriendo el mismo cambio de temperatura, tanto el acero como el tamiz. Entonces, ¿dónde está la masa de acero? Eso sí, tengo que buscarlo acá. La masa de acero era de 48.235 libras. Y el CP del acero está en el enunciado. CP del acero es 0,12. Ahora sí. Entonces, Dos millones 2.000.000. 38.935. me faltan 3 números. 2 millones. 488.935.8. Perfecto. Mil gracias. Esto igual va a estar en BTUs. Listo, entonces ya he calculado todos los calores que yo voy a los que yo voy a proceder cuando cambie la temperatura desde la temperatura de operación hasta la temperatura desde generación para degenerar mi tamiz molecular. Entonces, ahora finalmente, como deben estar incluyendo, necesito sumar todos estos calores. Ya, si sumo todos los calores, voy a hallar todo el calor que yo requiero para realizar las degeneraciones. Entonces, sumen por favor los 3 calores que acabamos de hallar
sus calores gigantes y me dicen cuánto sale. Ahí están los tres. No, ahí están dos. Ahí están los tres. Creo que va a salir algo de millones, ¿no ve? Llévenlo, o sea, divídanlo entre 10 a la 6 y las respuestas que ya estén millones de BTUs. 10,31. ¿10? 10,31. Sí, Listo. 10,31 millones de BTUs yo necesito para cambiar mi temperatura o para llegar a la temperatura desde generación del tamiz molecular. Pero no solo le voy a proporcionar esto, ¿no ve? Yo necesito tener una consideración en caso de pérdidas y justamente por eso le voy a aumentar el 10%. Dicho de otra manera, lo multiplicamos por 1.1. Entonces, 10,31 millones de BTUs por 1.1. ¿Cuánto sale el calor considerando las pérdidas? 11,34. 11,34. Gracias. Esto sigue en millones de BTUs. Y finalmente, tengo aquí mi factor de seguridad del 2,5%. Sigo multiplicando, que yo lo necesito multiplicar a este 11,34. Y entonces 11,34 por 2.5, ¿cuánto es? 28,36. 28,36. Listo. Entonces todo el calor que yo necesito ahora sí, total, final, es 28,36 millones de BTUs para asegurar la degeneración de este tamiz molecular. ¿Ok? Entonces, ¿para qué yo necesitaba todo ese calor? Para por fin hallar la masa de gas que voy a usar en la degeneración. Entonces voy a para la masa de gas, ¿cuál es esto? Para la masa de gas ahora necesito reemplazar estos datos en esta ecuación. Listo. Entonces el calor total es lo que yo acabo de hallar, que es de 28,36, pero están millones, ¿no? Entonces para quitarle el millón le voy a poner por 10 a la 6. Por 10 a la 6, esto ya está en BTUs. El CP del gas es dato del enunciado. CP del gas es 0,64 por delta T. Ahora, ojo con esto, igual vemos en nuestro formulario cuál delta T es. En este caso, el delta T es temperatura de operación menos temperatura asterisquito. ¿Y esa temperatura cuál es? Es la temperatura de degeneración más los más 50 Fahrenheit que se tienen por seguridad. ¿Ok? Entonces, lo voy a reemplazar en un paso simplemente. Recordemos que delta T es temperatura de operación. La temperatura de operación era de 120. 120 menos la temperatura de asterisco. Y la temperatura de asterisco es temperaturas de generación. La temperatura de generación es de 550 más otros 50. ¿Okay? Listo. Ahí está todo mi delta T completo. Ya, por tita, ¿qué está indicando tita? Por si acaso tita me indica la cantidad de horas que marca un ciclo, ¿ya? Recuerden que nosotros estamos trabajando en ciclos de 12 horas. Y finalmente tendríamos lo que es nuestro porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Allá, el tiempo de calentamiento. Volviendo a nuestro enunciado, nos dice, considere que el 60% del tiempo de las degeneraciones es exclusiva para el calentamiento, ¿no? Entonces, ese porcentaje es ese 60, pero hay que reemplazar en tanto por uno, ¿no? Como siempre, nunca se reemplaza un porcentaje. El 60% es 0,6. Y ahora sí, a la cálculo. A mí me sale 12.821,9. Sí, lo mismo me sale, Axel. 12.000. Sí, 12.821,9. Muchas gracias. Entonces, hallando ya esta masa, las unidades que va a tener son las de libra por hora, porque recuerden que este ciclo es hora, ¿no ves? Un ciclo tiene 12 horas.
Entonces, esto igual va a estar en libras por hora. Pero esas horas, tenemos que deshacernos de esas horas para luego entrar a la ecuación de estado, que es lo que queríamos al final de todo esto, después de hallar la masa de gas, que lo que queremos es hallar el caudal de gas que nosotros tenemos que usar para la regeneración, y este caudal de gas simplemente se lo despeja de la ecuación de estado, ya se nota claramente acá. Ahora, en la ecuación de estado vamos a entrar en las unidades de libras por minuto, ya, para que nuestro caudal igual se nos devuelva en pies cúbicos por minuto, como hemos dicho que vamos a trabajar en todo lo que es absorción por minuto, ¿lo ven? Entonces voy a llevarlo esto a minutos, entonces le voy a multiplicar. Yo sé que una hora tiene 60 minutos. Así. Entonces, ¿sí? Dime. Ah, no, me había equivocado. Sí tiene, pensaba que salía negativo porque la fórmula tiene un negativo, ¿verdad? Ajá, aquí tiene negativo. Y negros por más se va a hacer más. Sí, sí. Ok, no preocupar. Yo también pensé lo mismo. Porque la temperatura de generación siempre va a ser mayor a la de operación. Estamos calentando para que el tamiz se degenere. Bueno, ¿cuánto sale? 213,70. ¿Listo? Libras por hora. Entonces, ya teniendo la masa de gas, simplemente es hallar el caudal. Por fin, última ecuación. Lo veamos, chicos. Finalmente, el caudal de gas lo vamos a hallar con esta ecuación. Entonces, reemplacemos la masa de gas, la acabamos de hallar, es de 213,70 por la temperatura, el factor de compresibilidad a las condiciones de degeneración. Aquí el enunciado nos decía, ¿no ve? La degeneración, bla, 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 donde el factor de compresibilidad es 0,94. Entonces uso eso, 0,94 por la constante R. Como estamos trabajando en unidades inglesas, vamos a usar el 10,73 por la temperatura de degeneración. Recuerden que estamos trabajando a una temperatura de 550 Fahrenheit. Ya esta es nuestra temperatura de degeneración, pero no podemos trabajar en Fahrenheit en esta ecuación, así que lo vamos a llevar a unidades absolutas. Eso es todo, ¿no? Sobre el peso molecular. No, es dato. A ver, no tenemos el peso molecular del gas, chicos. Ya, entonces, apliquen sus conocimientos de química. ¿De dónde creen que vamos a poder sacar? Recuerden que esto es una extensión del ejercicio 1. ¿Qué datos nos va a servir del ejercicio 1 para hallar el peso molecular del gas? ¿Nada? Sí, con la presión y la temperatura y la densidad del gas. Exacto, vamos a entrar a la ecuación de estado. Tenemos la densidad del gas. Entonces, con la densidad del gas, puedo entrar a la ecuación de estado. De hecho, sería la misma ecuación con la que, en teoría, hallábamos la densidad, ¿no ve? Con esta ecuación hallábamos la densidad, pero esta vez la densidad es dato. Entonces, ¿qué puedo hallar yo? El peso molecular del gas. Ay, entonces falta todavía. Y entonces, para el peso molecular, entonces el peso molecular de esta ecuación vamos a despejar, todo esto va a ir a multiplicar, todo esto lo vamos a dividir entre la presión de operación. En este caso estamos trabajando, vamos a hallarlo a las condiciones de degeneración, evidentemente, ¿sí? Entonces, vamos a ir reemplazando. Ya, la densidad del gas
es de 2,8 libra pie cúbico. Perfecto, las unidades están muy bien. Constante R 10,73 por la temperatura de operación. En nuestro caso, ya, vamos a reemplazar a las... No. Ya que tenemos aquí dos opciones, podríamos trabajar a todas las condiciones de generación, pero si se dan cuenta, esta densidad del gas, ¿a qué condiciones me la han dado? Esta densidad es a condiciones de operación de la deshidratación, de la absorción, no de la degeneración. Sin embargo, el peso molecular no depende de las condiciones, entonces prefiero hallar a condiciones de operación, ¿ok? Entonces aquí voy a usar la temperatura de operación de la deshidratación, no de la degeneración, que era de 120 Fahrenheit, entonces aquí sería más 460. Por Z de operación, eso debe estar acá, ya, Z condiciones de operación de la deshidratación era 0,872. Y finalmente sobre la presión de operación era 800 psi. Listo, con eso ya tenemos nuestro peso molecular. ¿Cuánto sale? 18.99 me sale. Perfecto, está bien, es un valor muy lógico. ¿Y a qué unidades va a estar esto? Libra mol, ¿verdad? Listo, entonces ya teniendo ese peso molecular, ahora sí podemos reemplazar acá. Por fin, ya estamos. 18,99 libra mol. Todo esto por la presión de degeneración. Entonces vamos a nuestro enunciado, seguro nos han dado. Aquí está, la degeneración ocurre a una presión de 500 psi. Entonces, por 500 psi, por favor, muchachos, último calculito. ¿Cuántos? 229.27. Perfecto. Unidades. Unidades tendrá esto. ¿Qué dicen? Ya, recuerden que aquí hemos trabajado todo lo que vendría a ser la parte de volúmenes en pies cúbicos, eso no ha cambiado. Pero recuerden que hemos introducido la masa, en realidad esto es un caudal másico, lo hemos introducido en minuto, ¿verdad? La masa era libra, bueno, no, esto ya era libra por minuto, perdón. Recuerden que aquí nos deshicimos de las horas y lo llevamos a minuto. Entonces, este caudal másico, las unidades de tiempo estaba por minuto. Por lo tanto, como hemos quedado en absorción, nuestros caudales se expresan en pie cúbico por minuto. Y esa sería la respuesta final. Y con eso definitivamente hemos terminado todo nuestro diseño de absorción completito. ¿Hay alguna consulta, chicos? Han visto, es bien mecánico esto, aquí no hay mucho que pensar, solo es reemplazar. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado es con las unidades, ya que les cambien una unidad puede variar todo, les va a salir resultados que no van, puede hacerse todo un desastre, ya. Ese es el único consejo que les daría. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Los voy a guardar para subírselos a clase. Y entonces voy a imaginar que no hay consultas. Si se recuerdan, nosotros habíamos quedado que una clase antes de cada examen íbamos a dar un repaso. Así que llegó el momento de sus repasos. No, mentira, chicos. Yo sé que nos hemos atrasado bastante. Entonces, para este parcial no va a haber repaso. Ya de por sí hemos llevado mucho de golpe al final en ingeniería de portada volada. Ya, entonces vamos a estar hablando sobre cómo reemplazar esa casilla de repaso. Sin embargo, la práctica se ha quedado. Es más, no sé si se lo vieron, he subido la práctica al Classroom con fecha de entrega antes del examen. ¿Les parece la fecha bien, chicos? A manera de que practiquen para su examen, o tal vez están muy atareados. Yo les había dicho que la fecha de entrega se queda en común acuerdo. Ustedes me dicen que quieren más tiempo, les voy a dar, pero no hay ningún problema. La cosa es que se las envíe antes para que estén practicando justamente para su examen. Por mí está bien, Auxi. Ya, listo, Jorge está de acuerdo. Yo preferiría que nos des un poquitito más de tiempo.
Para hacerlo Ya. bonito, ¿no? Hay que hacerlo a mano, ¿verdad? Sí, a mano. Ya. Si Yo alguien estoy de se acuerdo anima, con la compañera Auxi. ya, entonces les daremos un poco más de tiempo. Si entregan antes, mejor para ustedes porque les va a ayudar a practicar para su examen. ¿Les parece para nuestra siguiente clase del jueves? Es decir, en una semana a partir de ahora. Sí, Sí, Auxi, está bien. Positivo, Auxi. Muy bien. Perfecto. Entonces voy a ampliar el plazo en clase. No se preocupen, tienen una semana más, pero están practicando ya, están practicando. Entonces, si no Auxi, hubiera... Sí, sí, dime. una consulta. El examen del INGE va a ser en Google Forms, ¿verdad? No, el examen es un examen netamente de ejercicios. Les va a enviar un PDF con ejercicios y ya tienen que resolver. Sí, 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 pero digo, ¿se va a enviar a Google Forms o al Classroom o...? No, generalmente les envía por Classroom el PDF y tienen que subir de nuevo al Classroom o en el anterior semestre, el primer parcial, a su Como una WhatsApp. tarea, más o menos, en Classroom. Sí, como una tarea en Classroom o en última le envías tu escaneado de tus hojas a mano a su WhatsApp. Ya les va a estar indicando, pero tienen que escanear, Auxi, entonces sí o sí debe de ser a mano, ¿verdad? obviamente, chicos, sí o sí a mano. Auxi, y si por ejemplo lo de las gráficas se tiene en un PDF y el PDF te ayuda a hacer líneas bien rectas y demás, y eso como que le sacamos screen y eso lo ponemos, ¿se puede? ¿O tenemos que imprimir sí o sí y rayar sí o sí? Lo que sí o sí les pide el ingeniero es que pongan las gráficas con las lecturas, ¿ya? Entonces lo que hacían los chicos es que lo imprimían, lo hacían con un marcador rojo grueso y luego escaneaban su gráfica, ¿no? Rayada. Ahora, si tú lo vas a hacer directamente del PDF, está bien, le agregas el screen a tu escaneado, no hay ningún problema. La cosa es que muestres en la gráfica que has hecho la lectura. Eso sí o sí es necesario. Y es más, al inicio del examen dice, adjuntar las gráficas usadas, ya, entonces, cuidado si los datos estén de pucha, no imprimí mis gráficas y recién a última hora quieren. Chicos, el examen más que examen de conocimiento es más prueba de velocidad. Han visto que los ejercicios son relativamente largos y eso que hemos hecho ejercicios fragmentados, repito, los ejercicios van a ser como en cadenita, entonces no se estén descuidando en eso, apuren en el tiempo, intenten ser lo más veloces posible, ya. Auxi, ¿cuánto tiempo aproximadamente nos da para resolver? De 1 hora a 2 horas, dependiendo qué tan largo es el examen. O sea, es un examen largo. Y sí o sí tenemos que escanearlo, porque no tengo escáner, tendría que ir al centro para escanear. No, pues con tu celular, te descargas una aplicación para escanear con tu celular. Fotitos, unas buenas fotitos que se noten. A ver, háganlo en orden, chicos. Repito, por favor, pongan, el ingeniero tiene las gráficas que yo les he dado, pongan de la gráfica 17 y adjunten la gráfica 17, su lectura, ingresando con estos datos. Sean ordenados, chicos. Han visto los procedimientos son largos, se tiene que entender qué están haciendo. Auxi, ¿cuántos ejercicios generalmente entra? Depende, el anterior examen del primer parcial eran 4. Uno de contenido de agua, uno de formación de hidratos, uno de inhibidores y uno mezclado de absorción y adsorción. Todo, entre todo. Una última pregunta, Auxi. ¿La cantidad de decimales que vamos a utilizar? Les escriben el examen. Dice exactamente al inicio cuántos decimales tienen que ser. Está bien, gracias, Auxi. ¿Esta va a ser con cámara? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el anterior semestre todo era con cámaras. Los 3 exámenes fueron con cámaras. Entonces es lo más probable. Como no va a ser presencial, sí o sí va a ser virtual, ya se confirmó eso. Entonces sí, estén con sus cámaras al tanto, chicos. No. Sí, una pregunta. En la anterior clase no he entrado a inhibidores y tenía una duda sobre la gráfica 18. ¿Ya cuál es tu duda? Bueno, también con la práctica me salió un dato de la temperatura. Hay que hallar el porcentaje molar del metanol y no sé si puedo graficar 2 líneas paralelas entre 40 y 60, digamos, y así hallar el dato. ¿Qué número de gráfica me dijiste? La 18. ¿De inhibidores? Sí.
Estoy entrando. 18. Ya. ¿Por cuál era tu porcentaje? Mi porcentaje que haya era 51, si no me equivoco, y a una temperatura de 15. Pero en el video que vi dijo que hay que subir al inmediato superior. Ajá. ¿Y la de Lo 60 no subiría llega? a 60 o haría un intermedio entre 40 y 60. No, subes a 60. En todos los casos, entonces subo al inmediato superior. Sí, en estas gráficas sí, porque no son iguales, ¿no? Las gráficas no es como que fueran paralelas, una es recta, la otra está curveada, entonces sí hay que subir al inmediato superior. Ya, esa era mi duda. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta, chicos? Listo. Y entonces practiquen, chicos, duerman bien y el sábado nos vemos tempranito, ¿sí? Que tengan una tarde buena.